Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández reveló algo que tiene a Claudia Sheinbaum contra las cuerdas y lo que acaba de descubrirse sobre el pacto secreto que firmó con Trump para salvar su pellejo te va a dejar sin palabras. Pero espera, porque antes de contarte qué aceptó la presidenta para salvar su pellejo, necesito que me contestes algo en los comentarios. ¿Sabías que 1,000 soldados estadounidenses ya están operando en territorio mexicano? ¿Sabías que Sheinbaum firmó un permiso secreto para que actúen sin control? Comenta sí o no, porque lo que voy a revelarte sobre este pacto oculto es la violación más grande a la soberanía de México desde la intervención estadounidense de 1914. Resulta que Claudia Sheinbaum está acorralada, completamente acorralada, y Trump lo sabe, y está usando eso para conseguir algo que ningún presidente mexicano había aceptado jamás: intervención directa estadounidense en suelo mexicano, con el control total de las operaciones, con 1,000 elementos desplegados en 5 estados, y con Sheinbaum fingiendo que defiende la soberanía mientras les abre las puertas. ¿Quieres saber cómo llegamos a esto? ¿Quieres saber qué está pasando realmente entre Palacio Nacional y la Casa Blanca? Pues quédate, porque te lo voy a contar todo. Pero primero, comenta traición si crees que Sheinbaum vendió la soberanía de México, porque todo empieza con Venezuela, con la detención de Nicolás Maduro, con ese operativo quirúrgico que sacudió a toda América Latina. 3 de enero, fuerzas estadounidenses entran a Venezuela, detienen a Maduro, lo sacan del país y lo presentan ante una corte en Nueva York. Y desde ese momento, Claudia Sheinbaum no ha dormido tranquila, porque ella sabe algo que Trump también sabe, algo que está en los documentos de la acusación contra Maduro, que Venezuela financió ilegalmente a López Obrador durante años, con dinero del narco, a través de Moseta, la embajada venezolana en México, y que ese dinero ayudó a AMLO a llegar al poder. Comenta financiamiento si sabías que Venezuela le dio dinero a AMLO. Y no estamos hablando de especulaciones, está en la acusación penal presentada por la Fiscalía de Nueva York contra Maduro. Dice textualmente que entre 2006 y 2008, cuando Maduro era ministro de Relaciones Exteriores, vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes para ayudarlos a mover dinero de México a Venezuela, que facilitó vuelos privados bajo cobertura diplomática para que las ganancias del narco no recibieran escrutinio del gobierno mexicano, que la Embajada de Venezuela en México era un centro de operaciones fundamental para mover dinero del narcotráfico. Y aquí viene lo brutal. Fuentes cercanas a los equipos de campaña de AMLO confirmaron que ese financiamiento no fue de miles, fue de decenas de millones de dólares, y no fue solo en una campaña. Empezó en 2002 y continuó año tras año hasta la elección de Claudia Sheinbaum en 2024. Comenta décadas si esto te parece una operación criminal a largo plazo, porque Maduro consideraba a Sheinbaum una extensión automática del poder de AMLO. Por eso siguió mandando dinero, por eso siguió usando la embajada, por eso siguió la operación. Y ahora que Maduro está preso en Nueva York, toda esa información está saliendo. Todo ese financiamiento está siendo documentado, y Trump lo tiene todo y está usando eso como palanca, como presión, como arma para obligar a Sheinbaum a hacer cosas que nunca pensó que tendría que hacer, porque Trump le dio un ultimátum claro, directo, brutal. O rompes con los pactos que hiciste con el crimen organizado, o te consideramos protectora de narcoterroristas, con todo lo que eso implica. Y eso implica sanciones, implica aislamiento, implica que México sea tratado como un narcoestado, y en el peor caso, implica intervención. Comenta ultimátum si entiendes que Sheinbaum no tenía salida. Y aquí viene lo que nadie te está contando, lo que Sheinbaum ha aceptado en secreto para salvar su gobierno, porque públicamente ella habla de defender la soberanía,
de no aceptar intervenciones, de mantener la dignidad nacional, pero en privado, en las reuniones secretas con el embajador Ronald Johnson, en las conversaciones con Marco Rubio, ya dio el sí a algo histórico, algo sin precedentes, algo que viola el artículo 40 de la Constitución mexicana, la entrada de 1,000 elementos estadounidenses a operar directamente en suelo mexicano, no como asesores, no como observadores, como operadores directos encabezando las acciones. Comenta 1,000 si esto te parece una cifra aterradora. Y no son 1,000 elementos distribuidos al azar. Están en 5 estados específicos: Jalisco, Sinaloa, Durango, Coahuila, Michoacán, los 5 estados donde están los objetivos prioritarios de Trump, los jefes de los cárteles que ayudaron a AMLO y a Sheinbaum a llegar al poder: Iván y Alfredo Guzmán Salazar de los Chapitos, Ismael Zambada Sicairos, el Mallito Flaco, Rubén Oseguera, el Mencho, líderes del cártel del noreste, de la familia michoacana. Todos ellos están en la lista, todos son objetivos, y las fuerzas estadounidenses ya están aquí para ir por ellos. Comenta invasión si crees que esto es una violación a la soberanía, pero espera, porque no son solo los narcos. Trump también quiere a los narcopolíticos, a los gobernadores de Morena con vínculos criminales, a los legisladores que ayudaron en las campañas, a los funcionarios que hicieron los pactos, y tiene una lista de 40 nombres, con un top 10 de objetivos prioritarios: Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán; María Elena Lezama, gobernadora de Quintana Roo; y legisladores: Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, los 3 coordinadores de la campaña de Sheinbaum. Comenta lista si crees que todos estos deberían ser investigados. Y hay más: Audomaro Martínez, extitular del Centro Nacional de Inteligencia; Mario Delgado, actual secretario de Educación; Luis Crescencio Sandoval, exsecretario de Defensa; José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina; y los hijos de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, José Ramón López Beltrán, ambos bajo investigación por vínculos con el crimen organizado. Es una lista brutal, una lista que incluye a la cúpula completa de Morena, y Trump quiere que Sheinbaum los investigue, que los detenga, que los entregue. Y aquí está el dilema de Sheinbaum: si lo hace, destruye a su propio partido; si no lo hace, Trump la destruye a ella. Comenta dilema si entiendes que Sheinbaum está atrapada, pero aquí viene lo más turbio, lo que las fuentes cercanas al gabinete de seguridad confirmaron: que Sheinbaum ya aceptó, que ya dio el sí, que 1,000 elementos estadounidenses ya están en México formando un grupo élite especial, y que en máximo un mes van a empezar las operaciones que ya tienen nombre: Operación Táctica de Cooperación, pero no es cooperación, es control, porque aunque vayan a estar presentes elementos de la Marina y el Ejército mexicanos, el control lo van a tener los estadounidenses. Ellos van a decidir a quién detener, cuándo actuar, cómo operar, y el gobierno de México solo basta a estar ahí de comparsa. Comenta comparsa si crees que México perdió el control de su seguridad, y Sheinbaum lo sabe y está aterrada porque entiende las consecuencias. Primero, la reacción de los cárteles cuando vean que el gobierno los traicionó, que rompió los pactos, que permitió que fuerzas extranjeras vinieran por ellos. Van a haber represalias, violencia, ataques a funcionarios, a instalaciones estratégicas y vendetta brutal. Segundo, la reacción de Morena cuando los gobernadores vean que Sheinbaum los está entregando, que los está investigando, que permitió que Trump les quitara las visas y los metiera en listas negras. Va a haber ruptura interna, terminal, el colapso del partido. Comenta colapso si crees que Morena no va a sobrevivir esto. Y tercero, la reacción del pueblo cuando se sepa que Sheinbaum permitió intervención extranjera directa en México, que 1,000 elementos estadounidenses están operando con carta blanca. Va a haber indignación, protestas,
cuestionamiento total de su legitimidad, porque el artículo 40 de la Constitución es claro, clarísimo. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Y dice más, tampoco se consentirá intervención e investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Entonces, si Sheinbaum autorizó, ¿es legal? Técnicamente sí, pero moralmente es una traición. Comenta artículo 40 si crees que esto viola la Constitución, porque Sheinbaum está ocultando esto. No lo ha hecho público, no lo va a reconocer. Dentro del gabinete de seguridad es tema intenso de conversación, pero hacia afuera, silencio total. ¿Por qué? Porque sabe que, si lo reconoce, su gobierno cae, su credibilidad se destruye, su presidencia termina. Entonces está jugando un juego peligrosísimo, diciendo públicamente que defiende la soberanía, mientras en privado la está vendiendo. Y su estrategia es culpar a Trump, decirle a Morena que no es ella quien los está entregando, que es Trump quien los está persiguiendo, que ella no tuvo alternativa. Pero eso no va a funcionar, porque al final del día, ella autorizó, ella dio el sí, ella abrió las puertas. Comenta, culpable, sí. ¿Crees que Sheinbaum es responsable de esto? Y aquí viene algo que me tiene absolutamente furioso, que todo esto era evitable si AMLO no hubiera aceptado dinero de Venezuela, si no hubiera hecho pactos con los cárteles, si no hubiera construido su proyecto político sobre narcofinanciamiento, si Sheinbaum no hubiera continuado esos pactos, si hubiera roto desde el inicio con esas complicidades, si hubiera decidido gobernar limpiamente, nada de esto estaría pasando. México no estaría en esta situación. No tendríamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, pero eligieron el camino fácil, el camino del dinero sucio, el camino de los pactos mafiosos, y ahora están pagando el precio, y México está pagando con ellos. Comenta precio si crees que esto era inevitable después de tantos pactos criminales. Y mientras tanto, Trump está celebrando, porque logró lo que ningún presidente estadounidense había logrado: meter 1,000 elementos en México con suficiente autorización oficial para operar directamente contra objetivos que él define unilateralmente. Es un golpe maestro, desde su perspectiva, porque no tuvo que invadir, no tuvo que forzar nada. Sheinbaum se lo dio voluntariamente por miedo, y ahora tiene el control. Control de la seguridad en los 5 estados más importantes. Control sobre quién cae y quién no. Control sobre el futuro político de México. Comenta control si crees que Trump ya manda más que Sheinbaum en seguridad. Pero déjame que te cuente algo más que está pasando detrás de bambalinas. Algo que explica por qué Sheinbaum realmente no tenía salida. Porque resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo tiene la información del financiamiento venezolano, tiene mucho más. Tiene testimonios de narcotraficantes extraditados: El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán. Todos ellos han estado contando cómo funcionaban los pactos, quiénes recibían dinero, quiénes protegían las rutas, quiénes daban información. Y esos testimonios apuntan directamente a la cúpula de Morena, a gobernadores, a legisladores, a funcionarios de alto nivel, a los hijos de AMLO. Comenta testimonios si crees que los narcos extraditados están delatando a todos. Y Trump tiene todo eso: archivos completos, declaraciones grabadas, evidencia documental, y lo está usando como presión constante. Cada vez que Sheinbaum intenta resistirse, Trump saca otra pieza de evidencia, otro testimonio, otra prueba, y le recuerda que puede hacerlo público en cualquier momento. Y si eso pasa, si toda esa información sale a la luz internacional, México quedaría expuesto como un narcoestado, con todas las consecuencias económicas, políticas y sociales que eso implica. Por eso Sheinbaum cedió, no porque quisiera, sino porque no tenía opción. Era ceder o caer, y eligió ceder. Eligió sacrificar la soberanía, eligió permitir la intervención.
con la esperanza de que Al-Sansi menos así puede controlar el daño. Comenta Cedió si crees que Sheinbaum tomó la decisión correcta o resistir si crees que debió aguantar. Y aquí viene la pregunta final, la que todos nos hacemos. ¿Va a funcionar? ¿Van a capturar a los chapitos? ¿Van a detener al Mencho? ¿Van a meter a la cárcel a los gobernadores corruptos? Probablemente sí, a algunos, porque con 1000 elementos estadounidenses operando directamente, con inteligencia de primera, con tecnología de punta, es difícil que fallen. Pero, ¿a qué costo? ¿Vale la pena sacrificar la soberanía? ¿Vale la pena convertir a México en protectorado estadounidense en materia de seguridad? Yo creo que no. Creo que había otras formas. Creo que Sheinbaum pudo haber elegido diferente. Pudo haber roto los pactos desde el inicio de su gobierno. Pudo haber actuado contra los narcos y narcopolíticos por iniciativa propia. Pudo haber limpiado a Morena antes de que Trump la obligara, pero no lo hizo. Eligió protegerlos hasta que ya no tuvo opción. Comenta tarde si crees que Sheinbaum actuó demasiado tarde. Y ahora México entra en una nueva era, una era donde fuerzas extranjeras operan en nuestro territorio, donde el control de la seguridad no está completamente en manos mexicanas, donde la soberanía es negociable. Y Sheinbaum pasará a la historia, pero no como quería, no como la primera presidenta, no como la líder del segundo piso de la 4T, sino como la presidenta que permitió intervención directa estadounidense, como la que vendió la soberanía por miedo, como la enterradora de Morena. Es una vergüenza nacional, que los pactos con el crimen organizado nos hayan llevado a esto. Comparte este video, hazlo viral, que más gente sepa lo que está pasando realmente, porque los medios oficiales no lo van a contar. Sheinbaum no lo va a reconocer, pero está pasando. Ahora mismo, 1000 elementos estadounidenses en México, preparándose para actuar con el control total de las operaciones. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando un presidente acepta intervención extranjera para salvar su pellejo, la soberanía ya no existe y México acaba de perder la suya.